ese sentido, pues hoy continuamos con el tema. La vez pasada, en la charla que tuve con ustedes, hablamos de la inteligencia emocional y cómo gestionar estas emociones y estos sentimientos que tenemos todos los días y llevarlo a lo práctico, ¿no? La inteligencia emocional está ligada íntimamente con el autoconocimiento. La inteligencia emocional, pues, es la capacidad de razonar las emociones para gestionarlas de mejor manera. Y el autoconocimiento está ligado íntimamente con la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Les voy a pedir de favor un par de cosas para esta charla. La primera es que tomen el tema de manera personal, muchachos. Es un tema, el autoconocimiento, incluso por definición, lo hemos escuchado constantemente, pero nunca, me parece, lo hemos analizado de forma correcta, pero sobre todo, nunca lo hemos personalizado. Les voy a pedir que la información que compartamos el día de hoy, nos las tomemos personal, oigan, nos las llevemos al plano de mi vida personal. Los datos o la información que compartamos lo tengo aquí en la nube y lo bajo a mi persona, a mi forma de pensar, a mi forma de sentir. Les recuerdo que todas las personas pensamos, sentimos y actuamos distinto ante un mismo estímulo. Hay sol, por ejemplo, ese es un estímulo. A alguna persona le puede gustar, a otra persona le puede molestar, a otra persona lo lastima, a otra persona lo necesita para vivir. Es decir, un mismo estímulo se toma de distinta manera dependiendo de quién lo está viviendo. Entonces, así mismo son las emociones y la capacidad de autoentender las emociones. Entonces, tómenlo por favor de manera personal y llévenlo a su vida íntima. Les recuerdo también la segunda parte que les quiero pedir es que la mejor manera de adquirir conocimiento, de adquirir información, pues es la multiinformación. Todas las personas hemos ido por la vida por caminos distintos, hemos tenido aprendizajes de forma distinta a los demás. No quiere decir que uno sepa más o menos que el otro, solo sabemos cosas diferentes. Cuando nosotros nos atrevemos a compartir nuestro conocimiento, se enriquece todo el grupo de tal suerte que la vez pasada tuvimos una charla muy entretenida y muy práctica en donde tuvimos mucha participación y me parece que eso es cuando más se queda el autoconocimiento. Entonces les pido de favor que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna aportación, me lo haga saber. Yo voy a estar aquí como merolico dando información y si alguien tiene la idea de participar para aportar algo, para consultar algo, levantamos la manita nada más y ahí le doy yo en el tiempo correcto. En cuanto pueda, les permito la pregunta. También les pido que si alguien no quiere compartirlo o tiene alguna duda muy personal, me lo escriba por chat o bien se lo mande a Brenda y me lo haga llegar y yo con mucho gusto le respondo de forma individual, de forma personal. ¿Va? ¿Hasta aquí estamos bien? Le seguimos entonces. El autoconocimiento. Vamos, les comentaba, la dirección administrativa tiene un plan de trabajo que estamos llevando por procesos. En esta ocasión vamos a hablar del autoconocimiento desde la conciencia. Vamos a trabajar en nuestra forma personal de hacer las cosas, pero desde la autoconciencia, desde entenderme, desde la autocrítica, la autopercepción, la autoestima incluso. Vamos a partir de esa base, porque el siguiente paso es la intención, qué hacer con lo que ya sé que sé. Y vamos a empezar entonces con esta base del autoconocimiento. Por definición, el autoconocimiento es la capacidad de introspección que tiene una persona para distinguir sus emociones y distinguirse de los demás. Es decir, una persona tiene la capacidad de poder distinguir ante los demás algunas características, pero difícilmente puede ser capaz de distinguir mis propias características. Entonces vamos a partir de esta base basado en estos conceptos. El autoconocimiento, pues, consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos. Consiste en estar conscientes de aquí y ahora, de lo que estoy haciendo en este momento, en este lugar. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Nos hace también el autoconocimiento reconocer emociones. Y muchachos, no sé si recuerdan la plática de la vez pasada, en donde entendemos la relación íntima de lo que siento con lo que hago. Regularmente nosotros empezamos, sobre todo los adultos de 40, 50 años que andamos en mi generación, que tenemos cierta predisposición o cierta cultura que nos impide a no manejar de manera correcta las emociones.
Las emociones están estrechamente ligadas con lo que yo hago. El problema está en que como no analizo las emociones, pues seguramente lo que hago puede no estar del todo correcto. La idea de empezar a conocernos es empezar a tomar mejores decisiones. Pero toda esta información que podamos compartir de lo teórico, de qué es el autoconocimiento, cómo le hago para empezar a autoconocerme y toda esa parte teórica, me gustaría bajarlo a lo práctico, bajarlo a mi día a día. Yo que estoy en la oficina, estoy en facturación o estoy en ventas o en donde esté, ¿qué es lo que hago con lo que yo sé en este momento? Pero sobre todo nos permite construir a partir de lo que yo soy, a partir de lo que yo sé hacer y a partir de lo que me gusta hacer. No construyo a partir de lo que los demás esperan, incluyendo la parte personal y la parte laboral. Por costumbre, nacemos en una familia en donde, por ende, planeamos o pensamos hacer lo mismo que hacen nuestros papás, pues, ¿no? Los hijos, los doctores tienen hijos doctores y después nietos doctores y se van trasladando porque nos hace pensar el entorno, qué es lo que tenemos que hacer. Y probablemente está bien, pero probablemente no. Probablemente mis capacidades son distintas a la que me obliga el entorno. Pasa lo mismo también en lo laboral. Nuestro jefe, nuestro líder, nuestro grupo espera un resultado de nosotros. Y está padre, pero en base al autoconocimiento puedo dar ese resultado y quizás más. Lo curioso o lo interesante del autoconocimiento ni siquiera es darnos cuenta de lo que estoy haciendo. Lo curioso, lo importante del autoconocimiento es ese panorama enorme que se abre de lo que puedo hacer. Entre más me conozco, me doy cuenta de que hay muchas cosas que puedo hacer y que no las he hecho. Y esto está basado pues en que no me conozco mucho, que digamos, ¿no? Bajar a lo práctico significa también empezar a tomar decisiones basado en lo que a mí me gusta, en lo que yo soy, no en lo que los demás esperan de mí. Y esta práctica consciente, constante de empezar a entender qué soy y qué puedo hacer, pues se escucha bien padre, pues, ¿no? Pero llevarlo a la práctica, créanme que no está tan padre ni es tan sencillo. Llevarlo a la práctica de empezar a conocerme yo mismo es una labor titánica. Primeramente porque resulta una tarea muy complicada porque nos autosaboteamos, pues, ¿no? Nos autoperdonamos, no nos sabemos criticar. Y aquí suceden dos cosas: o somos los peores críticos o somos muy bondadosos con nosotros mismos y nos empezamos a, a disculpar, pues, automáticamente. Entonces el autoconocimiento no es sencillo, no es algo que con esta charla voy a entender y mañana voy a empezar a autoconocerme, no. El autoconocimiento es un trabajo constante, duro y muy doloroso. Enfrentarse a uno mismo no está bonito, no está sencillo. Digamos que cuando estás en el proceso de empezar a entenderte, empezar a conocerte, hay prácticas en las que te enfrentas a ti mismo y decides no hacerlo, decides abandonarlo y nos vamos así por la vida, siendo disfuncionales, siendo ineficientes, incluso siendo improductivos, sin darnos cuenta que estamos siendo ineficientes o improductivos o disfuncionales. Si yo tomo la base del autoconocimiento para llevármelo a mi casa y puedo pensar que tengo una vida funcional, quizás a base del autoconocimiento nos entenderíamos que estamos siendo disfuncionales, estamos siendo autómatas, estamos cumpliendo por cumplir, pero no estamos basándonos en la práctica, en lo que nosotros sentimos o hacemos. El autoconocimiento, pues, es la base consciente, es el estar consciente en dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy. Pero también nos hace muy conscientes de nuestras capacidades, muchachos, y ahí es donde está el rollo, pues, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una falta de conocimiento ante lo que siento, lo puedo empezar a tomar muy personal. Y ahí es cuando empezamos a perder, ¿no? Empezar a tomar las cosas personales en un resultado grupal no es la mejor idea. Y eso está sustentado con la falta de autoconocimiento. El autoconocimiento, pues, implica las capacidades personales, pero también implica todos los aspectos de la vida, no solamente lo laboral. Entender un poco
la conciencia de qué estoy haciendo en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos. Yo no puedo o no debo de ser funcional en el autoconocimiento en mi vida personal, pero no dejarlo en mi vida espiritual, por ejemplo, y dejar de lado mi vida profesional. Es un autoconocimiento integral. Muchos autores o varios autores determinan ciertos aspectos en general de la vida. Yo los resumo en 6 aspectos personales, 7 aspectos generales que abarca la vida del autoconocimiento, y lo voy a poner así nomás por encimita, por efecto de tiempo, pero para que entendamos que el autoconocimiento es integral, es de todo. Los autores, y resumiéndolo, englobándolo, tenemos la capacidad o los aspectos de la vida de la mente. Hay que practicar, hay que conocernos en la mente, qué es lo que yo pienso, qué pienso acerca de mí, qué pienso acerca de la vida, qué pienso acerca del futuro, qué pienso acerca de mi trabajo, qué pienso, cómo está mi mente, cómo mantengo mi mente. Es un aspecto importantísimo de la vida para poder avanzar. El espiritual es un aspecto espiritual independientemente de la religión. No estamos hablando de religión, sino de espiritualidad. Esa conexión que yo tengo con mi espíritu, con mi alma, hacia la vida, hacia las personas. El aspecto de la salud, que es importantísimo también, mayormente, sobre todo los de mi generación, no le damos importancia a la salud, no le damos importancia a entender que nuestro cuerpo es un conducto para poder elaborar cosas, para llegar a cumplir objetivos. El aspecto económico es otro aspecto de la vida en el que tenemos que estar conscientes. Regularmente, muchas personas, según el INEGI, el 83% de la población a nivel nacional es somos de un nivel sociocultural medio bajo. Eso hace pues que no pensemos en ciertas cosas como en nuestra economía. Vamos avanzando conforme vamos necesitando. Crezco, me caso, tengo hijos y voy avanzando conforme se van presentando la situación, pero no tengo conciencia del autoconocimiento en la parte económica, no planeo. Y así en ese aspecto económico también está el de la profesión o a lo que te dedicas. Muchas personas están trabajando en algo que no quieren trabajar, en algo que no, para lo que no son buenos, pero por causas de la vida alguien los puso ahí y están trabajando. Esa parte de no estar consciente de que estoy perdiendo o mal invirtiendo mis años productivos, no es común que lo analicemos. Y necesitamos empezar a analizarlos por conveniencia tanto de la empresa para que laboro como en lo personal. El aspecto de la conciencia económica es tan importantísimo como el de la profesión. Es decir, es tan importante cómo gano dinero que tanto dinero gano. Es lo mismo. Tiene la misma relevancia, la misma importancia. La familia es un aspecto, el sexto aspecto muy importante en nuestra vida, en la que tenemos que estar conscientes también. Tenemos que tener la capacidad de entender qué es la familia para mí, cómo visualizo yo la familia y trabajar por esa familia. Pero, insisto, la cultura nos indica que estamos navegando conforme corriente. Así nos dijeron que teníamos que nacer, estudiar, crecer, ponerte de novio, tener hijos, etcétera. Y vamos avanzando en ese proceso de vida sin tener la conciencia en dónde estoy y para dónde voy. Finalmente, tenemos un aspecto de la vida también que es muy importante, que es el aspecto social, que es cómo me relaciono. No todo en la vida es estar en la casa, en la familia, trabajando, cuidando la salud. También hay que divertirse, también hay que tener una parte de esparcimiento. Y todos esos 7 aspectos de la vida hacen que le ponga importancia y tenga yo más acceso al autoconocimiento. Es muy sencillo, insisto, estar consciente de lo que la persona que tengo enfrente es, cómo me afecta en mi trabajo, cómo positiva o negativamente. Y somos de alguna manera con una capacidad intrínseca de poder determinar las actitudes y acciones de los demás. Pero es muy complejo y es muy complicado construirla para uno mismo. Realmente es muy complicado. ¿Qué tanto valor agrego a lo que yo hago? Esa es la pregunta basada en el autoconocimiento. Cuando tú empiezas a ser consciente de lo que tú eres y empiezas a ser consciente de los objetivos y retos que tienes en lo personal y en lo laboral, te das cuenta que puedes hacerte
si te haces esta pregunta constantemente, yo ya terminé esto, ¿y qué tanto valor agregué? Empiezas a entender ese panorama, no solamente de agregar más valor a tu vida laboral, sino a tu vida personal. Sobre los resultados, hay cosas que se pueden mejorar o no sobre los resultados de mis acciones. Cuando estamos trabajando la autoconciencia y el autocontrol en un grupo de trabajo, los resultados implican una participación tuya. Cuando los resultados de un grupo no son los esperados, no lo tomemos personal, no es personal. Es un trabajo consciente que trabajamos en lo grupal. Pero cuando yo trabajo en mi autoconciencia y en mi autocontrol, puedo tener autocrítica, entender en dónde puedo yo aportar más o en dónde es que no aporté lo adecuado para llegar a ese objetivo que nos plantearon. El autoconocimiento de la conciencia hace no solamente que tomes mejores decisiones, sino que hace que tomes el camino más adecuado. Por ejemplo, si alguien me dice por ahí, a quien veo, a Jocelyn, que le diga a Jocelyn, oye, voy a Rosarito. Ah, muy bien, pero no sé llegar, ¿para dónde le doy? Jocelyn, la primera pregunta que me tiene que hacer, pues, ¿en dónde estás? No es lo mismo decirte que te vayas a Rosarito desde Playas de Tijuana o desde Otay. No sé en dónde estás. No te puedo recomendar que vayas para la izquierda o para la derecha si no me dices en dónde estás. Entonces, lo primero que tengo yo que hacer para saber a dónde voy es en dónde estoy. No es lo mismo dar a la izquierda que para la derecha. Te puedes equivocar. Para poder entonces elegir el camino más adecuado, es necesario dos cosas: saber en dónde estoy y saber a dónde voy. El autocontrol, la autoconciencia, lo que hace es entender esa parte para elegir entonces el camino más adecuado. Si tú ya sabes que estás en Otay y que vas a Rosarito, pues tienes varios caminos por donde irte. El autoconocimiento, el autocontrol te hace entender que ya sabes en dónde estás, sabes a qué punto vas a llegar y entonces puedes planear y definir el camino que vas a seguir. Si me voy por Río, si me voy por las 5 y 10, si me voy por el Boulevard 2000, si me voy por playas incluso, hay varias formas de llegar. Pero entenderlo, la conciencia de entenderlo, te hace visualizar las posibles variantes que hay para lograr los objetivos y lo mismo pasa con las cuestiones laborales. Pasa exactamente lo mismo. Si hay un objetivo que cumplir, tenemos que tener el autocontrol, la autoconciencia, en autorrevisarme, las estrategias que definí para llegar al objetivo. El objetivo es ventas, por ejemplo. Vamos a incrementar el 13% de ventas basado en los resultados del mes anterior. Ok, ya sé que yo empecé con 0 pesos y tengo que llegar a 30 pesos. Ya sé dónde estoy y ya sé dónde voy. Y entonces voy a empezar a discernir los caminos en conjunto con el equipo, con decisiones que estén alineadas. Pero el aprendizaje es, para saber a dónde voy, es necesario saber en dónde estoy. Y para saber qué camino seguir, es necesario entender las diferentes variables de los caminos. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta o nos vamos de seguido? Muy bien, le seguimos entonces. ¿Qué tanto puedo crecer dentro del trabajo y dentro de mi familia? Creo que Sí, mucho en el adelante. tema de a dónde estoy es quién soy, ¿no? Transmitirlo a quién soy, qué quiero, qué me gusta, como cuestionarnos mucho más personalmente quién soy, qué quiero, a dónde voy, para poder un poquito guiarnos, ¿no? Sí, es correcto. Y no solamente eso, sino analizar lo que a mí me gusta, empatarlo, pero con un trabajo consciente de verdad. Pues hemos escuchado estos conceptos casi como de librito, de manual, con algunos speakers que vemos constantemente, pero hay que tener conciencia de verdad. Al ratito les voy a dar unos tips prácticos que yo uso y que a mí me funcionan para trabajar con ese autocontrol, ese autoconocimiento, pero sobre todo con esa conciencia de qué realmente soy, en qué realmente soy bueno. Y sobre todo, fíjate, nos damos cuenta en la práctica con algunas empresas que he trabajado, cuando trabajamos con el autoconocimiento, hay personas que se descubren con talentos que no sabían que tenían y que aportan un chorro a la empresa, sobre todo con la creatividad que podemos empezar a trabajar cuando empezamos a trabajar el autoconocimiento. Pero efectivamente, como tú dices, es
la conciencia de qué soy yo en este momento y qué hago en este momento aquí en la empresa. Así es más o menos. Por ahí preguntaba a Maripaz, ¿qué tanto puedo crecer dentro del trabajo, de mi familia? Híjola, pues es como infinito, Mari. Es como te decía, las personas pensamos, sentimos y actuamos diferente ante un mismo estímulo. ¿Qué tanto puedes crecer? Pues eso apenas lo tienes que saber tú. El talento que tenemos es infinito. Según los estudios, se trabaja con el 3% de la capacidad cerebral, del 3 al 4% de la capacidad cerebral, y así existen personas que son eruditas. Imagínate si empezamos a trabajar en la conciencia. El talento es infinito, Maripaz. ¿Qué tanto puedes crecer? Es infinito. Depende de ese autocontrol y esa autoconciencia que tengas para determinar tus capacidades, Maripaz. Y eso es en lo personal y en lo laboral. En lo personal se trabaja más con emociones y en lo laboral se trabaja más con la práctica, con la conciencia, pero es similar. Estamos constantes cambios. Sí, Elbet. Sí, estamos en constante cambio, es correcto. Los cambios, mira, la esencia de las personas es la misma, somos la misma persona, lo que cambia son los estímulos exteriores. No es lo mismo la tecnología de hace 10 años y eso hace que mi formación cambie. Cambiamos constantemente, pero la esencia es la misma. Lo que hacemos es encrudecerla o sustentarla, pero es la misma. Aunque haya cambio constante, siempre la esencia es la misma. El autoanálisis, el autoconcepto, es una tarea constante porque efectivamente no soy yo la misma persona de hace 10 años. Cambié con autoconocimiento, cambié con experiencias, pero la esencia sigue siendo la misma, María. Muy bien. ¿Cómo le hago entonces para empezar a trabajar el autoconocimiento? ¿Cómo, ya entiendo más o menos a qué se refiere, cómo conocernos y demás, pero en lo práctico, ¿cómo le hago? Porque digo, está como medio fácil pensar que el autoconocimiento lo podíamos trabajar de manera profesional con psicólogos o psicoanalistas o con coaches. Es fácil pensar eso y sí, es una práctica la más fácil o la más rápida y con mejores resultados, por supuesto. Pero imaginemos que no puedo o no quiero o en este momento no tengo planeado empezar a trabajar de manera formal la autoconciencia y el autocontrol. Hay dos formas, hay dos aspectos que hay que considerar para trabajar el autoconocimiento. La primera es la introspección, lo que yo siento de mí mismo. Y la segunda, que realmente también es muy práctica, muchachos, créanme que funciona, es la realidad externa. ¿Qué es lo que los demás piensan y ven sobre mí? ¿Qué es lo que los demás observan sobre mí? Que mayormente es diferente a lo que yo mismo pienso de mí. Es un ejercicio práctico que parece tonto, pero créanme que funciona. El primero, la introspección, pues yo les recomiendo que lean un poco acerca de técnicas de autoconocimiento. Al rato voy a darles, si me queda tiempo, algunas. Pero empezar a tener autocontrol. Hay ideas prácticas, empezar a escribir cosas y al ratito lo veo, pero básicamente es empezar a cerrar mis ojos y a tener prácticas constantes, sobre todo en la noche, lo recomiendo cuando estemos en cama, y empezar a autoanalizar lo que hice durante el día y qué sentí con lo que hice durante el día, pero sin hacernos tontos, pues, qué sentimos de verdad. Y la segunda, pues, es la realidad externa. Yo les recomiendo que al menos 3, 4 personas de diferentes entornos a los que ustedes les tengan confianza, les pregunten seriamente, pero no es un juego, no es un meme, no es un chiste, seriamente, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué observas tú de mí? En el trabajo les recomiendo que le pregunten a 2, uno que esté en su equipo de trabajo y otro que esté fuera de su equipo de trabajo. Háganlo de verdad y anótenlo. Es más, si lo piden que se los escriban, es mucho mejor. Les doy mi palabra que se van a encontrar con sorpresas de saber de cosas que ven sobre ti que tú no ves, tanto positivas como negativas. Hay veces que somos muy eficientes para ciertas cosas y no lo entendemos y el equipo lo detecta. A lo mejor puedo aportar más en mi trabajo. O hay actitudes mías que yo considero que son comunes y que molesta a los demás y eso va en detrimento del objetivo del trabajo. Entonces son dos, la introspección y empezar a preguntar externamente qué es lo que piensan, qué es lo que piensan de mí, pues, ¿no? La relación del autoconocimiento y el bienestar emocional está totalmente ligado. En cuanto yo empiezo a tener prácticas de autoconocimiento,
y empiezo a desarrollarlas por escrito y luego las leo y luego las escucho porque las leo en voz alta, hacen pues que tengamos una vida emocional, un bienestar emocional mucho más equilibrado, que redunda en mayor productividad en mi vida, en todos los aspectos, productiva laboral, productiva en mi casa, productiva emocional. ¿Qué es lo que hace cuál es el resultado de empezar a trabajar el autoconocimiento? Primero, pues nos hace entender a dónde vamos, qué queremos. Quizás en el trabajo en el que estoy me resulta más práctico de lo que pensé y a lo mejor puedo ser más productivo y ganar más dinero para mí. Nos hace producir felicidad, fíjate, cuando estamos en autocontrol, cuando tenemos una autoestima adecuada, nos produce felicidad y despedimos ciertos químicos neuronales que nos hacen estar más creativos, nos abren la mente y nos hacen ser más productivos. No es un juego, no es un chiste, no es cura mía, no es una frase motivacional para vamos a darnos de golpes en la cabeza y somos los mejores. No, es la realidad. Aunque se escuche muy simple, es la realidad. Nos produce felicidad, es ciencia, no lo digo yo. Y hace que segreguemos químicos como la endorfina, como la serotonina, que nos hace tener más conciencia de lo que estamos haciendo, más control. Nos hace vivir más productivos, nos hace vivir más en paz. Más o menos así es como funciona el autoconocimiento y para qué sirve. Ahora, ¿cómo hay que hacerle? Me gustaría terminar con esto. ¿Cómo hay que hacerle para empezar a practicar el autoconocimiento? Para empezar como a bajarlo a lo práctico. Ok, ya más o menos lo entendí, pero ¿cómo le hago con ejercicios diarios para empezar a practicar el autoconocimiento? Aquí la intención es entender las capacidades que tengo y distribuirlas de mejor manera. Lo importante, muchachos, no es lo que yo sé. Lo importante es lo que hago con lo que yo sé. Las capacidades que tenemos no son las mismas si no somos conscientes de las capacidades que tenemos, pero sobre todo si no sabemos exactamente qué hacemos con las capacidades de los que soy ya consciente. Entonces, no importa lo que sabes, importa lo que haces con lo que sabes. Y empezar a tener conciencia de eso lleva su tiempo, lleva sus reglas y lleva sus asegúnes de trabajo. Le voy a pasar unos cuantos tips así de bolón ping-pong. Y miren, parecen simples. Es que cuando yo los empezaba a estudiar y los empezaba a practicar, también me parecían simples. Y yo lo visualizaba, me acuerdo, con la primera película de Karate Kid, los que somos de los 70s, 80s, por allá, cuando estaba este niño pintando las barras para arriba y para abajo y para un lado y para el otro. Y entonces parecía una tarea inútil durante días y días y realmente parecía una tarea inútil, parecía una tarea simple, sin chiste y más, parecía hasta burla. Es exactamente lo mismo. De repente pasa un tiempo practicando esas tareas y te das cuenta que te haces experto no en pintar bardas, sino en defender y esquivar los golpes. Pasa exactamente lo mismo con este tipo de ejercicios. Y les voy a dar unos cuantos así para empezar a practicar. La primera, aunque los expertos o los psiquiatras y psicólogos que han escrito al respecto determinan la primera como escribir un diario, pues yo quisiera bajarlo a la práctica, pues, ¿no? Tampoco somos adolescentes de secundaria tratando de escribir un diario con un corazoncito rojo para decir que me gusta la de enfrente. Es escribir. Yo lo determino en escribir. Vamos escribiendo lo que sentimos. Oigan, pero en serio, no es, parece chiste como el de Karate Kid, pero escríbanlo. Al final del día, no todos los días, vayan practicando poco a poco. Cuando nos pase algo fuera de lo común, en el trabajo me pasó esto y mi jefa pasó esto o mi subordinado hizo esto, empieza a escribir. Escribirlo no es una razón sencilla. Cuando lo escribimos, la intención de hacer estas cosas es que se nos empiece a quedar como práctica constante. Escribirlo es el primer paso para empezar a entenderlo y utilizamos más de un sentido. Cuando lo estamos escribiendo, tu cerebro está registrando lo que estás escribiendo. Aunque parezca chiste o aunque parezca que no, tu cerebro registra, bueno, la parte izquierda del cerebro, registra lo que estás escribiendo. Cuando lo escribes y lo lees, ahora lo registra a través de los ojos y lo vuelve a registrar el cerebro. Si lo lees en voz alta, tu voz se va al universo, pero regresa a tu oído y entonces ahora está en el oído. Entonces es visual, sí.
creo importante también escribirlo, y escribir a mano todavía hace que lo grabes mucho más que escribirlo en el teléfono o en la computadora. Totalmente, Suri. De hecho, tienes razón, gracias por la acotación, porque hice así. Sí, es escribirlo con la mano, no en la computadora. Claro que también funciona en la computadora, pero escribe mejor en la mano, porque el cerebro, la parte izquierda del cerebro, registra el movimiento de la mano. Distinto a que si lo tecleamos, efectivamente es escrito a mano. Otro punto que les doy, otro tip que les doy, es anotar las virtudes y los defectos. También anótalos. ¿Qué es lo que siento yo en lo que soy virtuoso? Aunque no lo practique, por ejemplo, puedo estar en una labor administrativa, pero quizás soy muy bueno con labores manuales. Quizás, a lo mejor soy muy creativo y no me he dado cuenta. De repente, cuando haces algo y dices, ah, mira qué padre, escríbelo. Hice esto y me quedó bien padre. Los defectos también, o nuestras áreas de oportunidad, también empezar a escribirlos es empezar a reconocerlos. Insisto, no es una práctica fácil, no es una práctica sencilla, y es a través de la constancia. Esto no lo vas a aprender en media hora ni en 2 semanas, es a través de la constancia. Pero créanme que los resultados son increíbles. Sí, es correcto. Yair dice que lo importante está en conocer tus debilidades para trabajarlas, y de ahí viene una evolución. Sí, esa es una parte, Yair. Las debilidades, importantísimo. A raíz de que conocemos nuestras debilidades, primero las hacemos conscientes y después las trabajamos para eliminarlas o para superarlas. Pero lo principal es eso, que empezamos a ser conscientes. Y esa es una de las partes, las debilidades. Pero también las fortalezas. Está increíble reconocer las fortalezas. De hecho, si le ponemos más atención a las fortalezas que a las debilidades, tenemos mejores resultados. Como cuando en la primaria, a nuestra generación, éramos medio malos en matemáticas y nos ponían a estudiar 3 veces. No, hoy día nos damos cuenta que si eres malo en matemáticas, pero eres bueno en artes, hay que darte clases de artes y hay que hacerte experto en artes. Pasa lo mismo, sí hay que poner atención a las debilidades, sobre todo cuando estamos afectando nuestro trabajo, pero más importante aún, ponerle atención a las cualidades o a las fortalezas. Otro tip que les puedo dar es las descripciones correctas sobre ti valen mucho la pena. Ese que les comentaba de vamos preguntando a los demás qué piensan sobre nosotros, realmente vale mucho la pena. Salen datos de nosotros mismos que no estábamos conscientes o que no nos habíamos enterado. Y bueno, finalmente les recuerdo pues que esto es un plan de trabajo determinado por la dirección corporativa, y vamos empezando poco a poquito a trabajar el autoconocimiento. Realmente les recomiendo que practiquen algunos tips de los que les he dado. Y esto, cuando lo llevamos a la práctica, nos hace entender, basándonos en lo que les comentaba, de que el conocimiento no es tan bueno si no sabemos qué hacer con él. Les quiero contar brevemente una historia real sobre Henry Ford cuando él estaba totalmente inmerso en sus negocios, ¿no? Esta persona, Ford, cita a 2 personas, a 2 muchachos en un restaurante porque les va a ofrecer un puesto nuevo, un puesto que se abrió y era importante y clave para la empresa. Los invita a cenar, cenan los 3, está muy divertida la cena, y de repente se termina la cena y van saliendo y Ford les dice a uno, muchas gracias, tú estás contratado, y el otro dice, gracias, sigue trabajando en tu proyecto. Y se decide por uno. Entonces el muchacho, que también recomiendo esto, tener el valor de consultar por qué a mí no, qué es lo que hice mal. A partir de ahí es cuando empezamos a corregir. Se atreve el muchacho a preguntarle a Ford, oiga, ¿por qué eligió a mi amigo y no a mí? Pues si nunca hablamos de trabajo, nunca hablamos de la escuela, nunca hablamos de la práctica, tampoco hablamos, ni siquiera hablamos de carros ni de la ingeniería. ¿Por qué decidió a esta persona y no a mí? Pues entonces Ford le contesta por 2 razones muy sencillas. La primera, cuando llega el mesero y nos sirve la comida, tu amigo prueba la comida y después le pone sal. Tú haces todo lo contrario. Llega la comida y le pones sal y después la prueba. Y esa es una moraleja importantísima. Nosotros no podemos determinar acciones distintas si no conocemos primero el problema. Y la segunda y la más importante, le comenta cuando llega el mesero, pues este muchacho tuvo las habilidades de darle las gracias constantemente, de poner atención, quizás le llamó por su nombre e hizo una interacción adecuada cuando la otra persona pues simplemente lo ignoró y únicamente se ponía amable cuando estaba frente al señor Ford, pues, ¿no? Y con esto pues terminamos con la moraleja de lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes.
Muchachos, con esto se nos termina el tiempo. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor se los agradezco que me lo manden por ahí. Yo se los contesto en cuanto pueda. No sé si Ricardo o Brenda tengan algún comentario. Sí, Leo, ¿me escuchas ahí? Sí, perfecto. Ok. A todos, yo quisiera aprovechar a hacer un resumen muy breve. Conciencia, intención, conexión, confrontación positiva, para poder nosotros tener una ejecución auténtica y establecer una red de confianza para tener un liderazgo valiente. El liderazgo valiente no es un liderazgo sin miedo, es un liderazgo a pesar del miedo. Quiero reforzar, y intervino por ahí Isaac muy puntual, es del ser. Hablemos del ser. ¿Quiénes somos? Porque la parte importante de hacerte una autocrítica y de conocerte y de cuestionarte quién eres, es darte cuenta de quién eres versus lo que puedes ser. Y cuando te das cuenta de lo que puedes ser versus lo que tú eres, ahí está tu verdadero infierno. Porque te tienes que enfrentar a ti mismo y es lo que más te va a incomodar. Cuando nosotros hablamos y decimos, y me ha pasado en esta organización cuando comento, chicos, dado los resultados que tenemos, no estamos haciendo lo suficiente. Y me han dicho que se sienten ofendidos porque pareciera que me están diciendo no estás haciendo nada. Y eso es normal porque la gente tiende a defenderse. Cuando te dicen no estamos haciendo lo suficiente, no estamos diciendo que no estás haciendo nada. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo, sabemos que estás trabajando, pero dado los resultados, tenemos que hacer algo mejor, porque todos los seres humanos queremos ser accountables, queremos saber que valemos, que entregamos un valor, que aventamos algo más por lo que estamos aquí. No podemos nada más hacer por hacer, esperando que las cosas se den, y si no se dan, decir yo ya hice. El logro, la sensación del logro es la que te hace y te motiva y te impulsa o te autoimpulsa a que tú puedas realmente empezar a ser esa persona que puedes ser. Entonces, ¿quiénes somos y a dónde queremos llegar como personas? Eso es lo que tienes que autocuestionarte. Va a ser tu infierno, pero no lo tomes personal. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y para terminar, es algo que hemos dicho mucho y hoy lo ejemplifica muy bien Leo, es servicio, ver a las personas primero y ser serviciales, servicio. El líder sirve y vamos a ver primero a las personas. Y quiero nada más aprovechar por aquí, tenemos a Nicolás, que es nuestro nuevo director para presentarlo. Yo sé que a rato se va a presentar en diferentes áreas. Es nuestro nuevo director de Life and Wellness. Hola a todos, mucho gusto. Nos estaremos viendo por aquí estos días. Acabo de llegar ayer de la Ciudad de México y voy a estar por acá en la oficina toda la semana. Espero conocerlos a todos muy pronto. Bienvenido, Nicolás. Gracias por su puntualidad a todos. Gracias por ser puntual como acordamos, Leo. Así vamos a hacer, tratar de hacer todas para ser muy prácticos y muy rápido. ¿Algún otro comentario, chicos? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que tienen también los líderes o que debemos de tener también los líderes, independientemente del autoconocimiento, es el respeto hacia los demás. Independientemente en qué etapa del autoconocimiento esté la gente, nos debemos de basar para comunicarnos con ellos, para hablarles y para llevarlos de la mano en respetarlos. Y de allí parte todo. Estoy de acuerdo contigo, Leo, cuando dices no lo tomes personal, no esto, no lo otro, sí. Pero vamos a empezar respetando inclusive en cómo les hablamos para llevarlos de la mano hacia los siguientes niveles. Sí, estoy de acuerdo. Y nada más para abonar poquito, ya sé que el tiempo nos comió, pero nos pasa cuando lo tomamos personal en lo laboral, nos pasa un poco como cuando los hombres de mi generación decimos, no quiero ir al doctor porque capaz que me diga que estoy enfermo, pues, ¿no? Cuando la premisa debe ser totalmente la misma, pero contrario. Es decir, voy a ir al doctor porque capaz que me diga que estoy enfermo. Eso quiere decir que lo voy a resolver. Y pasa lo mismo cuando lo tomo personal en un grupo de trabajo. No quiero que me echen la culpa a mí, porque no, al contrario, díganme en qué soy responsable para mejorarlo. Si no me lo dices, nunca lo voy a mejorar. No es personal. Cuando digo que no es personal, a eso me refiero. El objetivo del trabajo no es personal, es grupal. Las acciones que hacemos de forma individual pueden mejorarse porque siempre son perfectibles. Cuando alguien nos los detecta, si no lo detectamos nosotros solos, no lo tomemos personal y mejor agradezcamos que nos están haciendo la puntualidad
de decirnos en qué podemos mejorar. Listo. Con esto muchas termino yo mi gracias. participación, Brenda. Leo, mil gracias por haber estado aquí. Encantado. Oigan, les recuerdo entonces, reafirmando y puntualizando lo que comenta Ricardo, estamos siendo parte de un proceso de desarrollo. Acabamos el día de hoy con terminando, la fase de autoconocimiento, autoconciencia. O sea, a este punto ya todos debemos de conocernos, nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras áreas de oportunidad, porque a partir de la siguiente semana comenzamos a trabajar la intención de mejorar, la intención de hacer cambios importantes y súper relevantes en nuestro desarrollo. Entonces, recuerden que estamos trabajando y llevamos un proceso, así que por favor les encargo mucho que lleven a la práctica todos los tips que nos recomendó Leo, súper buenísimos, para que la siguiente semana comencemos a trabajar la intención. ¿De acuerdo? Mil gracias por haber estado aquí y nos vemos el siguiente lunes. Gracias a ti, todos los que bye. mandaron Gracias, Bren, mensajes. gracias, Muchas Josie, buen gracias. trabajo. Hasta luego. Gracias, buena semana. Igualmente, buena semana. Gracias, Lili.